Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, ScienceDirect y el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una sesión organizada por el CISBI con Eduardo Giordanino, Laura Martino y Claudia Ferrando, vamos a estar hablando de Scopus y de ScienceDirect en un nivel inicial, ¿sí? Vamos a estar hablando de las principales diferencias entre cada plataforma, qué información podemos obtener de cada una, ¿sí? Y cómo podemos empezar a aprovecharlas. Como bien decías, Eduardo, todos los martes vamos a estar teniendo a esta misma hora una charla sobre una diferente plataforma o diferentes formas de abordar la misma plataforma. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿querés que les dé la bienvenida de nuevo? Sí, por favor, así queda, así te grabamos. Porque ya los voy a cansar repitiendo lo mismo. Les damos la bienvenida a este ciclo de charlas sobre difusión y capacitación de herramientas de bases de datos y recursos de información que forman parte del programa de educación continua del sistema de bibliotecas y de información de la Universidad de Buenos Aires. La idea es todos los martes analizar una herramienta distinta y mejorar las estrategias de uso. Durante la charla les vamos a ir pasando enlaces por el chat, así como los emails, y cualquier duda, ya tenemos sus mails y nos pueden escribir para ampliar la información. La presentación se graba después y queda publicada en los canales del CISBI, así como también les vamos a transmitir la presentación, el PowerPoint que vaya a exhibir Gabriel. Bueno, Gabriel, muchas gracias por esta capacitación y todas las que siguen. Esperemos que todos aprendamos a usar mejor estas herramientas. Bienvenidos todos y, bueno, adelante. Esa es la idea, Eduardo. Sí, ahí ya estaban preguntando dónde va a estar posteado, así que después al final vamos a estar dando todos esos datos. Vamos a estar hablando de ScienceDirect y de Scopus, ¿sí? Y arrancamos con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es más fácil? ¿Investigar acá o investigar acá? ¿Investigar en una biblioteca o investigar en una computadora? Hoy en día no nos queda otra que investigar desde nuestra computadora, pero cuando eh, era todo más normal, ¿sí? Íbamos a la biblioteca. El primer lugar de consulta, el primer lugar donde comenzaba nuestra investigación es la biblioteca. Vamos a ver que cada uno tiene aspectos positivos y aspectos por mejorar. ¿Por qué? Porque yo en una computadora no tengo límites, no tengo fronteras, no tengo distancias. ¿Sí? Sentado cómodamente en mi escritorio, en mi casa, puedo consultar bibliotecas a miles de kilómetros de distancia y de manera inmediata. Puedo obtener información en formato multimedia, puedo tener audio, puedo tener video, puedo tener un montón de opciones más de información, ¿sí? En una biblioteca, por otro lado, solamente tengo texto, ¿sí? Tengo texto, tengo imágenes y tengo un espacio finito, ¿sí? Tengo un espacio delimitado y además solamente tengo acceso a la información que está dentro de la biblioteca. Pero vamos a ver los aspectos más específicos sobre cada uno de estos medios para poder investigar. ¿En una biblioteca tengo que verificar fuentes? No. Todas las fuentes, todas las publicaciones que están dentro de una biblioteca son de confianza, ¿sí? Para eso hay bibliotecarios, bibliotecólogos que se encargan de curar esa información y de poder brindarnos siempre fuentes confiables. En cambio, en una computadora, bueno, eh, yo me puedo encontrar con una nota, con un artículo muy interesante que me ayuda a justificar mi punto, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está publicado eso? ¿Sí? Si no es en una página de una editorial confiable, con un equipo editorial profesional, bueno, muy probablemente tenga que ver qué otras cosas publica, si en algún momento refutaron artículos, si tiene revisión por pares, etcétera, etcétera. Lo mismo los datos. Todos los datos que voy a encontrar en una biblioteca son confiables. En una computadora me puedo encontrar este documento. Puede ser publicado en una fuente confiable, pero tengo que ver si los datos son verídicos, si son coherentes, si están correctos. Y muy importante, el plagio. Nunca vamos a encontrar en una biblioteca un documento plagiado. En Internet, escondido entre los
miles de millones de documentos que hay disponibles, bueno, alguno pudo haber homenajeado a algún investigador o investigadora, y nosotros, de buena fe, quizás podemos meternos en algún inconveniente simplemente por citar un documento que después nos dimos cuenta o nos enteramos que era plagiado. Y ni hablar de la verificación del autor, ¿sí? De una fuente confiable, con datos confiables, vienen autores confiables, ¿sí? En una biblioteca eso queda descartado, ¿sí? En cambio, en una computadora yo puedo estar leyendo un documento que está en el blog del autor, donde solamente publica ese autor, donde solamente escribe él, nadie más, nadie le discute, no se puede conversar, no se puede opinar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un referente ese autor? ¿Es realmente un experto en esa materia, en ese tema? Eso lo tengo que hacer. Entonces, fíjense cómo en una computadora un simple artículo ya me lleva a tener que hacer 4 verificaciones, ¿sí? Pueden llevar mucho tiempo, poco tiempo, pero en una biblioteca no lo tengo que hacer. Simplemente en una biblioteca me tengo que sentar a leer y a investigar, ¿sí? Entonces decimos por eso que Science Direct hace más fácil la búsqueda de texto completo, y vamos a ver cómo. Para quienes no lo conocen, les presentamos Science Direct. Science Direct es una base de datos multidisciplinar. ¿Y por qué decimos que es multidisciplinar? Como ustedes saben, hay bases de datos específicas, hay bases específicas para ingeniería, para medicina, para química. Science Direct es multidisciplinar porque cubre las 4 grandes áreas de la ciencia: ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. Es 100% producción del Elsevier, o sea, todo lo que nosotros encontremos publicado en Science Direct es de Elsevier. Y muy importante, tiene revisión por pares. Revisión por pares, peer review, ¿sí? Tanto de lo que venimos hablando hoy en día, ¿sí? Sobre todo de la situación en la que estamos viviendo, en la que todo el tiempo todo el mundo es un experto. A la mañana leemos un documento que parece lo más sensato y lo más correcto del mundo, al mediodía uno lo refuta y a la tarde, a la noche, lo están refutando de vuelta con otro artilugio. Entonces, ¿en quién confiamos? Siempre confiamos en la información revisada por pares. Hay más de 4.000 revistas indexadas en Science Direct. Siempre que hablemos de bases vamos a hablar de lo que está indexado. Indexado quiere decir que está incluido en la base. Ustedes tienen acceso a la Freedom Collection. La Freedom Collection es la colección más grande que hay en Science Direct. Son más de 2.300 títulos multidisciplinares. Y también van a tener acceso a más de 1.200.000 artículos de acceso abierto. ¿Sí? Vamos a ver cómo acceder a todo eso. Pero, ¿qué es la Freedom Collection y qué contiene? ¿Sí? Aquí a la izquierda lo que vemos es la cantidad de títulos por área. ¿Sí? Vamos a ver áreas que tienen mayor cantidad de títulos, como por ejemplo, bueno, por supuesto medicina, pero vemos que bioquímica tiene una gran cantidad de títulos, agricultura, ¿sí? Ingeniería, ciencias ambientales. ¿Sí? Y ahí a la derecha lo que vemos es la cantidad de subáreas por área. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es la cantidad de subáreas que tiene cada área de investigación. Después lo que vamos a ver también en Science Direct es cómo filtrar específicamente por área o subárea. Si no conocen Science Direct, vamos a estar trabajando en esta plataforma, y quienes lo conocen quizás se hayan cruzado con los topics. ¿Sí? Los topics son estas frases o palabras que dificultaban el flujo de lectura. ¿Sí? Estas frases o palabras fueron identificadas por nuestros técnicos y eran frases o palabras que el usuario estaba leyendo, la resaltaba, la copiaba e iba a buscar un significado a otra fuente. ¿Qué fuente nosotros no sabemos? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a crear estos topics, ¿sí? Para mejorar y para hacer más fluido el flujo de lectura. ¿Sí? Estos topics cuentan con 3 características. Primero, un significado coherente. ¿Qué quiere decir eso? Que la frase o palabra va a tener el mismo significado todo a lo largo de Science Direct. Cada vez que me cruce con encefalitis, va a tener el mismo significado. Otra característica son las palabras relacionadas. Nosotros iniciamos una investigación y sabemos qué términos, frases vamos a tener que incluir. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a abrir uno de estos topics y vamos a ver estos términos relacionados. Muchos quizás ya están incluidos en nuestra investigación, algunos no. Entonces, de esta manera nosotros no dejamos nada por descartar.
Y lo otro que vamos a tener son artículos relacionados. Estos artículos relacionados nos van a servir para poder ir expandiendo nuestra investigación. Nosotros vamos a hacer una búsqueda, vamos a abrir un solo artículo y vamos a ver la cantidad de información revisada por pares, confiable, que vamos a obtener de un solo artículo. Y si bien ustedes no necesitan registrarse en ScienceDirect para poder acceder, nosotros sugerimos que lo hagan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en otras charlas hablamos de Mendeley, que es nuestro gestor de referencias, y tanto Mendeley como ScienceDirect interactúan entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo al registrarme en Mendeley y en ScienceDirect con el mismo correo, lo que voy a hacer es ir diciéndole de una manera a Mendeley cuáles son mis intereses, qué es lo que estoy leyendo, sobre qué estoy investigando. Mendeley va a recolectar esa información y después me va a hacer sugerencias de textos y de personas. Pero ¿qué pasa? Si yo me registro, no solamente voy a estar informando a Mendeley de eso, sino que también voy a obtener resultados más precisos. Y también voy a tener acceso a las recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Cuando me registro, ScienceDirect lo que va a hacer es identificar ese patrón de búsqueda, ¿sí? Las palabras, los temas que estoy buscando, y me va a recomendar textos que otros usuarios, también registrados, descargaron o leyeron cuando hicieron la misma búsqueda que yo. Entonces, de esta manera yo lo que voy a tener es un reporte, un informe que va a ir mutando, va a ir cambiando semanalmente sobre textos que otras personas que hicieron la misma búsqueda que yo descargaron o leyeron y yo ni lo leí ni lo descargué. También voy a tener acceso al historial. A veces pasa que estoy en la facultad, estoy leyendo un documento así medio muy por arriba, a ver de qué se trata. Resulta que está bueno, que está interesante o que tiene algún gráfico que me interesa. Por accidente cierro el navegador, cierro la pestaña, no lo puedo recuperar porque en realidad no es algo que busqué, sino algo a lo que llegué después de hacer un montón de búsquedas. ¿Cómo hago para recuperarlo? Si estoy registrado, ScienceDirect va a identificar ese documento y va a ir guardando mi historial de lectura. Vamos a ver cómo acceder también. Y lo otro que voy a poder hacer es generar alertas, ¿sí? Estoy haciendo una investigación sobre 4 o 5 términos, 4 o 5 temas, y hay algunos a los que les voy a dar más relevancia, ¿sí? más peso, y a los otros no tanto. Entonces va a haber temas que voy a investigar más seguido y otros no tanto. Los temas que no investigo tan seguido, puedo generar una alerta, entonces semanal o mensualmente me va a estar llegando un correo con los links a los nuevos documentos que se hayan publicado sobre ese tema. ¿Tenemos alguna pregunta y alguna consulta? A ver. No por el momento. Perfecto. Vamos a ver entonces ScienceDirect. ¿Sí? Como vemos, yo estoy registrado. Estoy registrado, aquí aparece mi nombre. Hago clic en mi nombre y aparece estas características que les había comentado. ¿Sí? Ustedes, si no están registrados, aquí arriba les aparece 2 carteles, uno que dice regístrate, register o login. ¿Sí? Se pueden registrar con el correo institucional, con el correo personal, con cualquier correo. ¿Sí? Si voy a mis recomendaciones, ¿sí? Voy a encontrar estos textos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación, estoy medio trabado, ¿sí? Estoy como que no sé bien por dónde seguir, puedo ir siempre a estas recomendaciones, ¿sí? Y ver qué es lo que están leyendo otros investigadores que están haciendo las mismas búsquedas que yo. Entonces, por ejemplo, bueno, veo que está este documento, lo puedo abrir, ¿sí? Lo puedo leer y ver si me interesa o no. ¿Sí? Estas recomendaciones van a estar basadas en mi patrón de búsqueda. Si voy al historial, ¿sí? Acabo de abrir este documento y ya lo registró.
¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí abajo de todo yo puedo activar que guarde el historial de lectura. Entonces todos los documentos que abra, Science Direct los va a estar registrando. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que el documento que acabo de abrir ya lo tengo aquí registrado. Entonces yo, por ejemplo, puedo descargar toda esta información, todos estos documentos, los puedo descargar en formato CSV, Comma Separated Value de Excel. Entonces de esa manera puedo tener ya este registro y después puedo eliminarlo por completo, ¿sí? Para iniciar otra investigación, para limpiar el registro, etcétera, etcétera. Vamos a una consulta. No. Bien, perfecto. Vemos, por ejemplo, aquí un link al contenido de Open Access. Entonces, hago clic ahí y me va a llevar aquí, que es donde está el directorio de publicaciones de Open Access. Hay tres tipos de publicaciones en Science Direct. Hay publicaciones 100% de Open Access, hay publicaciones 100% por suscripción y hay publicaciones híbridas. Esas publicaciones híbridas contienen documentos de Open Access. Todo, como dice ahí, peer review, revisado por pares. Esta información, ¿dónde está? Está simplemente al final de esta misma página. ¿Sí? Si vamos al directorio de publicaciones, vemos que hay 867 publicaciones, todas de Open Access. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a mí me interesan las de ciencias de los materiales. Veo que hay 49. Y, por ejemplo, había una investigadora que está aquí con nosotros que estaba viendo sobre nuevos materiales. Entonces, por ejemplo, puedo ver biomateriales. Y sobre biomateriales veo que hay 8 publicaciones, todas de Open Access, donde puedo descargar todos los artículos que están ahí publicados. Aquí abajo veo que hay una opción que dice Contains Open Access. Esas son las publicaciones híbridas, son las que contienen documentos de Open Access. Si hago clic ahí, me las va a traer, ¿sí? Veo que son 28 publicaciones y veo que están aquí identificadas. Contienen Open Access. Entonces, por ejemplo, en Achievements in the Life Sciences, yo voy a poder descargar todos los documentos, pero en Applied Materials Today voy a poder descargar algunos. ¿Sí? Y esto lo puedo hacer con todas las áreas y subáreas. Estoy estudiando ingeniería y estoy estudiando ingeniería civil, por ejemplo. 56 publicaciones. Y quiero solamente las de Open Access. 18. ¿Sí? Entonces, toda esta información yo la puedo ir descargando sin ningún problema. Vamos a una pregunta. Bien. Vamos a hacer una búsqueda. Sí, voy a hacer esta búsqueda. No recomendamos que utilicen búsqueda avanzada, porque en realidad la búsqueda avanzada implica ya empezar a aplicar filtros de antemano. ¿Sí? Entonces, si vamos a anticuerpos IgG, tenemos 409.000 resultados. Aquí debajo puedo generar la alerta, le puedo poner nombre, frecuencia semanal o mensual. ¿Sí? Veo que hay documentos del 2021, esos son los Articles in Press, son documentos que van a estar publicados el año que viene. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir un documento. Y acá, por ejemplo, bueno, tengo la estructura del artículo a la izquierda, las figuras para descargar, ¿sí? Si las quiero descargar, porque a veces lo que me interesa no es el texto en sí, sino los gráficos. Veo la lista de las autoras, son todas mujeres, todas investigadoras, y hay una que tiene 2 iconos que no tienen las demás. El icono de la personita identifica a la líder de la investigación, en este caso Marta Tonello, y aquí en el sobre, cómo ubicarla, ¿sí? Dónde trabaja, su correo, su perfil de Mendeley. ¿Sí? Estaban preguntando también si estas plataformas servían para contactar a los autores. A través de Science Direct se puede hacer de esta manera. Empiezo a bajar, empiezo a leer el abstract y ya veo que hay un topic, anticuerpo antifosfolípido. Veo que está ELISA, IgM, análisis de regresión logística. ¿Sí? Todos estos son topics, son todas frases o palabras
que dificultaban el flujo de lectura, los usuarios iban a buscar los significados a otras fuentes. Tengo aquí anticuerpo fosfolípido, tengo aquí la fuente, puedo generar una alerta, tengo las palabras relacionadas y tengo los artículos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy trabajando sobre otro concepto, ¿sí? Y veo, por ejemplo, que está anticuerpo fosfolípido, me interesa. ¿Tengo que buscar los artículos? No, yo ya tengo acá artículos relacionados. Entonces simplemente los tengo que leer y ver si me sirven o no. Cierro el topic, vuelvo al documento original y lo voy a descargar. Entonces voy a download PDF, download this article. Y acá todavía no lo descargué. Para descargarlo tengo que hacer clic aquí arriba a la derecha, en la flechita. Este PDF me permite interactuar con el documento, ¿sí? Si hago clic, por ejemplo, en el correo de la investigadora, me abre un correo para contactarla. Y también lo que tengo es acceso a las referencias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo que andar buscando las referencias, no tengo que andar copiando el título, no tengo que andar buscando nada de nada. Yo desde acá, desde el mismo artículo, ya puedo ir accediendo a las referencias que utilizó el equipo de investigadoras en este caso. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, para ir a los cuadros, no los tengo que buscar, sino que simplemente el documento me los trae. Cierro este documento, que es el documento original para descargar, vuelvo al documento y ya tengo también 6 documentos listos para descargar, basados en que otros usuarios que también descargaron o leyeron este documento, descargaron o leyeron esos documentos. Vamos a ver ahora cuánta información rescatamos de un solo documento, ¿sí? Haciendo una sola búsqueda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 documentos, no solo de Elsevier, vemos que tenemos también Wiley, tenemos de Gruyter, ¿sí? Toda esta información fue revisada por pares, ¿sí? No hay duda de la calidad de Gruyter, no hay duda de la calidad de Wiley. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un documento ingresa a Elsevier para ser publicado, se revisa todo, se revisan incluso las referencias. Entonces, no solamente puedo utilizar estos documentos, sino que también puedo utilizar las referencias. Vamos a cerrar. Tenemos un artículo de Sage también. Y vamos a ver ahora también Scopus. ¿Tenemos alguna pregunta? Bien, bueno, al final vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Vamos a pasar a Scopus. Y vamos a arrancar con estas preguntas. ¿Sí? ¿Para qué me sirve Scopus? ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? ¿Cómo encontrar un referente? ¿Qué variables tener en cuenta a la hora de considerar un autor un referente? ¿Y cómo encontrar la mejor publicación para publicar o suscribir? ¿Y qué variables tener en cuenta a la hora de buscar una publicación? Todo esto nosotros hoy lo vamos a ver de manera muy básica. Como bien decía Eduardo, en los martes subsiguientes vamos a estar viendo esto de manera más específica en Scopus. ¿Qué es Scopus? Es una base multidisciplinar. ¿Por qué decimos que es multidisciplinar? Porque cubre las 4 grandes áreas de la ciencia: ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. Nos va a dar resúmenes y citas, los famosos abstracts, ¿sí? Y también está revisada por pares. Al igual que Science Direct, cuando hablamos de Scopus, hablamos de lo que está indexado, ¿sí? Cuando hablamos de lo que está indexado es lo que está dentro de la base. En Scopus hay más de 38.000 revistas indexadas. Eso nos da la pauta de que es la base de referencias indexada más grande que hay. ¿Sí? También tiene información de más de 10 millones de conferencias y tiene más de 78 millones de archivos utilizados por investigadores, universidades, gobiernos e institutos. A diferencia de Science Direct, todo
lo que está en Science Direct era producción de Elsevier, lo que está en Scopus solamente el 10% corresponde a Elsevier, el 90% restante corresponde a más de 5.000 editoriales. 5.000 editoriales, editoriales comerciales, universitarias e institucionales, como vemos ahí, están todas, Springer, Wiley, Taylor, Sage, IEEE, Oxford, Cambridge, Emerald, están todas. ¿Por qué pueden estar todas? Porque es gratuito indexar en Scopus. ¿Sí? No cuesta nada. Cuando decimos que la información está indexada, queremos decir también que la información se puede analizar, ¿sí? Se puede estudiar, se puede auditar. Eso le da mucha confiabilidad a Scopus, y es por eso que Times Higher Education, McLean's, OECD, incluso QS, utilizan datos de Scopus para generar los rankings de universidades. Vamos a hablar también de SiteScore, ¿sí? Todos conocen quizás SNP o Simago. SNP y Simago usan información de Scopus porque es auditable, porque es confiable. Entonces, ¿qué desarrolló Elsevier? Desarrolló SiteScore, su propio medidor de impacto. SNP y Simago tienen muchas variables, ¿sí? Son algoritmos muy complicados, con muchos factores a tener en cuenta. SiteScore es mucho más sencillo. En la parte B voy a tener los documentos indexados por cada publicación los últimos 3 años, y en la parte A voy a tener cuántas citas reciben esos documentos en el año en curso, ¿sí? Después lo vamos a ver también en la parte de journals. 3 características: es abarcativa porque abarca las más de 5.000 editoriales y 38.000 revistas que hay en Scopus. Es transparente porque yo puedo ver esos datos, ¿sí? No voy a ver simplemente un resultado, voy a ver cómo se genera ese resultado. Y es actual, ya que se actualiza mensualmente. Otra cosa que les quería mencionar es ORCID. Esto no tiene nada que ver con Elsevier, no tiene nada que ver con ninguna editorial. ¿Qué pasa? ORCID es un identificador digital persistente. Los libros tienen su código de identificación, las revistas tienen su código de identificación, ahora hasta los artículos tienen su código de identificación. ¿Quiénes no lo tenían? Los autores. ¿Y a quién le cambian el nombre? A los autores. Yo me llamo Gabriel Maruca, pero puedo ser Maruca Gabriel, GM, MG, Gabriel M, Maruca G. Mi nombre tiene diferentes variables, ¿sí? Y ni hablar si tengo 2 nombres y 2 apellidos. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de investigadores desarrollaron ORCID, es el Open Researcher and Contributor ID, es gratuito, ¿sí? Y es para siempre. Entonces, simplemente tienen que meterse en orcid.org y ahí generar su usuario. Hoy en día, la mayoría de las editoriales ya están pidiendo este dato de manera optativa. Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana, simplemente ustedes tienen que dar su ORCID para poder hacer un rastreo de sus trabajos y no decir, bueno, busquen los artículos con nombre Gabriel Maruca, Maruca Gabriel, GMMG, etcétera, etcétera. Entonces, con este código vamos a tener una mejor visibilidad de nuestra producción. Vamos a ver muy rápido también que es una poderosa herramienta de análisis, Scopus, ¿sí? Vamos a poder analizar los resultados, vamos a poder ver qué hay detrás de ese número, vamos a poder analizar citas. Yo soy un investigador de la UBA y la UBA tiene planeado armar un proyecto de intercambio con universidades de Europa. ¿Con cuáles? Bueno, lo que se puede hacer es un análisis de las citas de los investigadores de la UBA y ver, por ejemplo, cuáles son las universidades de Europa que más están citando a estos investigadores. Entonces después podemos entrar en contacto con otro tipo de base, ¿sí? Con una base mucho más sólida. Vamos a ver el perfil de autor, vamos a ver muy por arriba esto del referente, ¿sí? ¿Quién es un referente hoy en día? Alguien que tiene 2 millones de seguidores en Twitter, 3 millones de seguidores en Facebook. ¿Quién? Bueno, nosotros vamos a poder tomar una decisión basados en la información que nos provea Scopus. Y vamos a poder comparar publicaciones también. Vamos a ver Scopus, entonces. Aquí estamos viendo Scopus. Vemos que arriba a la derecha estoy registrado, ¿sí? Entonces, como estoy registrado, puedo guardar búsquedas, generar alertas. Ahora vamos a ver cómo se hace. 2 consejos, ¿sí? Para aprovechar Scopus al máximo. Siempre, sí o sí,
hacer todas las búsquedas en inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los textos se indexan en inglés. Dijimos indexar, que es ingresar a la base. Entonces, título, abstract y palabras claves siempre van a estar en inglés. Después, el texto completo puede estar en el idioma que el autor haya elegido. ¿Sí? Pero siempre, no importa el idioma, título, abstract y palabras claves siempre van a estar en inglés. Y cuando vayamos a buscar, siempre buscar en título, abstract y palabras claves. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo todos los campos, la frase o palabra que busque me va a aparecer, la voy a buscar en título, abstract y palabras claves, en autor, primer autor, nombre de la publicación, nombre del artículo, abstract, afiliación, institución que financió la publicación, idioma, todos estos campos. ¿Sí? Entonces no me sirve, me va a traer información que no me suma. En cambio, si yo busco en título, abstract y palabras claves, sí voy a poder encontrar mejores resultados. En otras charlas que vamos a estar dando, vamos a hablar sobre búsquedas avanzadas, vamos a hablar sobre distintos tipos de búsquedas en Scopus. Vamos a buscar lo mismo que buscamos en ScienceDirect, anticuerpos. Tenemos 1.000.000 de documentos. Como estoy registrado, puedo guardar la búsqueda. ¿Sí? Y también puedo generar la alerta. Acá ya aparece una diferencia con ScienceDirect. ¿Sí? Yo la frecuencia a la alerta en ScienceDirect le podía poner el nombre, no podía agregar correos. Yo puedo agregar el correo de todos ustedes para esta búsqueda, ¿sí? Y también puedo cambiarle la frecuencia, dijimos que era semanal, mensual, y acá puedo ponerle frecuencia diaria. ¿Por qué frecuencia diaria en Scopus? Porque trabajamos con más de 5.000 editoriales. Entonces, en algún momento, alguna de las 5.000 editoriales va a estar indexando algo. Dijimos que solamente, o sea, en realidad recomendamos hacer búsquedas en inglés. ¿Por qué? Porque Scopus sí cuenta con un filtro de idioma. Entonces, yo, por ejemplo, quiero los textos en español. Si hago clic en el resultado, vamos a ver esto que les estaba comentando, que es que el título va a estar primero en inglés y después en español. ¿Sí? Título, abstract y palabras claves van a estar en inglés, después en español, pero el texto completo sí va a estar en español. ¿Sí? Habíamos dicho también que se pueden analizar resultados. Entonces hago clic aquí en Analyze Search Results. Y si nos preguntan, ¿quién es un referente sobre anticuerpos a nivel mundial? ¿Quién diríamos? ¿Sí? Entonces lo primero que haríamos sería meternos en Google, poner referente a nivel mundial sobre anticuerpos y ver quién es el que más publicó o el que más indexó o el que... Entonces, ¿qué pasa? Estaríamos tomando una decisión sobre algunos datos, algunos comprobables, otros no. Yo no digo que Scopus sea la única fuente de información. Yo lo que les quiero mostrar es todo lo que se puede hacer con Scopus y que Scopus nos brinde información confiable. Ustedes pueden complementar la información que aparezca en Scopus con otras fuentes, por supuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo simplemente con 3 clics nosotros vamos a poder obtener un referente o vamos a poder justificar nuestra decisión de considerar a determinado autor un referente. Estamos analizando de 1886 al 2021, 135 años de historia. Vemos cómo fue aumentando la indexación en Scopus. ¿Sí? Y yo simplemente tengo que ir a documentos por autor. En documentos por autor me van a aparecer todos los autores que tienen documentos indexados en Scopus. Vamos a elegir el primero, ¿sí? Y yo simplemente por tener, o sea, este autor simplemente por tener 1.100 documentos indexados en Scopus, no es per se un referente, ¿sí? O sea, yo tengo 5.000 documentos indexados en Scopus, ¿soy un referente?
No necesariamente, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta son otras variables que ahora vamos a ver. Producción, por supuesto que es una, y es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque un referente tiene que tener sí o sí producción, por supuesto. Entonces vamos a tomar el primero, simplemente por ser el que más documentos indexados tiene. No quiere decir que sea el que más haya publicado, es el que más documentos indexados tiene, ¿sí? Vamos a ver su perfil, Yehuda Schonfeld, de Israel. Y vamos a ver 4 variables. Ustedes pueden agregar la cantidad de variables que quieran. Nosotros hoy, por una cuestión de tiempo, vamos a ver 4 nomás. La primera sí es producción. La segunda tiene que ser citas. ¿Por qué? Porque yo no solamente tengo que producir, sino que a la gente le tiene que parecer interesante lo que produzco y me tienen que citar. Entonces vemos que este autor tiene citas, tiene más de 72.300 citas. Y a su vez, no solamente tiene que tener citas, sino que tiene que tener H-index. No sé si saben lo que es el H-index. Es el, entre comillas, medidor de impacto del autor. ¿Y por qué es importante que tenga H-index? Porque yo puedo tener 5.000 documentos indexados, puedo tener 150.000 citas, y puedo no ser un referente porque esas 150.000 citas se dividen entre 15 artículos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo 5.000 documentos indexados, pero solamente 15 de esos 5.000 son los que importan. Entonces, ¿qué pasa? Este H-index a mí me va a decir de qué manera se reparten, entre comillas también, esas citas. No sé si saben cómo se mide el H-index, no se calcula, sino que se observa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una cuenta de por medio, ¿sí? Este 111 no es el resultado de una cuenta. Básicamente lo que se hace es ver en Scopus cuántos documentos tiene indexados el autor, cuántas citas recibieron esos documentos en publicaciones que están indexadas en Scopus, ¿sí? Y ver cuál de estos documentos tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. Entonces, estos documentos están ordenados por cantidad de citas, ¿sí? ¿Y cómo llego a 111? Fácil, porque veo cuál es el documento que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. Entonces, ¿qué pasa? Veo que es el artículo que está en la posición 111. Bueno, ese va a ser el H-index del autor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere el autor? Quiere que todos los documentos que están aquí abajo empiecen a recibir más citas en publicaciones indexadas en Scopus. En el momento que este artículo o este artículo reciban 2 o más citas en publicaciones indexadas en Scopus, este autor va a tener un H-index de 112. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, veo que este documento recibe mañana 5.000 citas en Scopus, ¿va a aumentar su H-index? No. Lo que le va a aumentar es su conteo de citas. ¿Sí? Entonces, de esa manera se mide el H-index. Ahora, ¿qué pasa? Vimos 3 características. Vimos producción, vimos citas y vimos H-index. Y hay una última característica, un último factor que tenemos que tener en cuenta, una última variable, que es la más importante y es la primera que tenemos que analizar, que es la variable tiempo. Yo acá estoy analizando desde 1886. Yo quiero analizar los últimos 20 años. Entonces voy a ir a 2001 y lo voy a analizar. ¿Por qué esta es la primera variable que tengo que considerar? Porque quizás me pongo a investigar un autor, hago todo este estudio, hago todo este análisis, junto datos, lo investigo, etcétera, etcétera, y cuando me fijo, en los últimos 20 años no publicó nada, se retiró, falleció, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces siempre la primera variable que tengo que tener en cuenta es la variable tiempo. 20 años, 10 años, 5 años, el tiempo que ustedes quieran investigar, ¿sí? En este caso vemos que Schonfeld sigue primero. Dubé, que estaba segundo, ahora está cuarto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no me tengo que quedar con el primero nada más,
¿sí? Yo puedo investigar los primeros 5 y empezar a comparar. ¿Por qué? Porque como estos son datos, son números, ¿sí? Estoy comparando peras con peras. Entonces puedo armar un cuadro donde pongo los nombres de los primeros 5, cantidad de documentos indexados, cantidad de citas, H-index, cantidad de documentos, por ejemplo, indexados en los últimos 3 años. ¿Y cómo lo mido eso? Desde acá. ¿Sí? Aquí abajo aparece un gráfico en donde me va mostrando cuántos documentos indexó por año y cuántas citas recibió. Esta es otra variable que puedo considerar. ¿Sí? Esto más información de cualquier otra fuente. Vamos a pasar al último tema, que es el de las publicaciones. ¿Sí? Vamos a verlo muy rápidamente y después vamos a pasar a las preguntas. Aquí vemos una breve explicación de lo que es Sitescore. ¿Sí? Es abarcativo, transparente, actual y es gratuito. ¿Sí? Y supongamos que tengo un documento para publicar. Entonces voy a Eduardo, a la biblioteca, y le digo, Eduardo, mirá, quiero publicar esta tesis porque todo el mundo me la está felicitando, ¿cómo hago? Me dice, bueno, vamos a Scopus y vamos a ver. Vamos a buscar la mejor publicación. Nos metemos en Scopus, nos metemos en Sources. Listo, perfecto. Esta es la mejor revista. La revista de cáncer para clínicos. Tiene Sitescore de 160. Es el más alto de Scopus. Quiere decir que cada uno de los artículos en esa revista recibió 160 citas. ¿Sí? Es muchísimo. ¿Es la mejor revista? No. ¿Por qué? Porque al igual que con el autor, tengo que tener ciertas variables en cuenta a la hora de buscar la mejor revista para publicar. ¿Sí? Lo primero que tengo que considerar es el área. ¿Sí? Mi trabajo es de marketing, es sobre cómo convencer a compradores indecisos de que compren mi producto o de que compren un producto X. Ya tengo el área identificada, ¿sí? Listo. Voy a la primera revista, es la mejor. ¿Qué pasa? La primera revista debe tener una cola interminable de artículos que quiere publicar y además debe publicar quizás artículos de referentes. La mejor revista del área no es la mejor revista para mí. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar la mejor revista para mi situación. Hay 236 publicaciones en el área de marketing por una cuestión de tiempo, de practicidad. Vamos a asumir que aquí están todas. Voy a ir a las últimas. ¿Por qué? Porque las últimas, si bien también tienen calidad, tienen revisión por pares, ¿qué pasa? Al no ser las de mayor impacto, las de mayor visibilidad, también puede pasar que me publiquen más rápido. Tengamos en cuenta esto. Cada vez que mando un documento a publicar, ¿sí? Tengo que tener 2 periodos de tiempo en mente. Uno, el periodo de respuesta, que puede variar de 6 a 12 meses, y otro, el periodo de publicación, que pueden ser otros 12 meses. Entonces, no es que mando el documento, la semana que viene me van a contestar, ¡pum!, en agosto ya estoy publicado. No, es un periodo, es un proceso muy largo, ¿sí? Con muchas idas y venidas. Entonces, ¿por qué? Porque en ese proceso lo que se va a hacer es un estudio sobre nuestro estudio, ¿sí? Sobre nuestro artículo. Si hubo plagio, si los datos están bien, si las referencias son correctas. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Las revistas de mayor impacto suelen tener quizás una demanda más alta para publicar. Voy a elegir las últimas 3, ¿sí? Estas 3 revistas. Y tenemos que tener en cuenta algunas variables también. Primero, que tengan Sitescore. ¿Sí? No importa si es de 0,1, 1.2, no importa. Tiene que tener Sitescore, ¿por qué? Porque eso quiere decir que la revista está recibiendo citas. ¿Sí? Entonces, primero, el área de investigación. Segundo, que tengan Sitescore. Tercero, súper importante, los años de indexación. Yo acá tengo la revista número 1, el Journal of Marketing. ¿Sí? Los años de indexación los veo aquí, en Scopus Coverage Years. Porque, ¿qué pasa? Y esto que quede muy claro, año en que la revista no esté indexada en Scopus, año en que esos artículos no aparecen en Scopus. Es como si nada hubiera pasado. Entonces, lo que me tengo que fijar es si la revista a la que voy a mandar mi documento tiene interrupciones en su indexación. ¿Cómo se ven? Así, se ven los años de manera individual.
A pesar de que esta revista está indexada desde 1996 al presente, es la revista número 1, es una excelente publicación, pero yo les quería mostrar cómo se verían los años interrumpidos. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar la revista número 1. Y tengo las 3 revistas con las que voy a estar trabajando. El Journal of Retailing and Consumer Services, me fijo, tiene Sitescore y no tiene interrupciones en su indexación. Perfecto. Electronic Markets no tiene interrupciones en su indexación, tiene Sitescore, perfecto. Y el Journal of Purchasing and Supply Management no tiene saltos en su indexación, tiene Sitescore, perfecto. Las últimas 2 cosas que me tengo que fijar, ¿sí? Y ya con esto estamos terminando y después pasamos a las preguntas. Cantidad de documentos que indexan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de documentos indexados, mayor probabilidad de que me publiquen antes. ¿Sí? No es lo mismo una revista que indexa 10 documentos por año que una que indexa 100. Entonces me tengo que fijar acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me dice cuántos documentos indexó en los últimos 3 años. Entonces, el Journal of Purchasing and Supply Management indexó 90 documentos. En 3 años son 30 documentos por año. Son 2 documentos y algo por mes. Son muy pocos. Entonces tendría pocas posibilidades. Electronic Markets. Electronic Markets indexó 99 documentos en 3 años. ¿Sí? Eso quiere decir que son 33 documentos por año. Son 2,7, casi 3 documentos por mes. ¿Sí? También sigue siendo muy poco. Y tengo el Journal of Retailing and Consumer Services, que indexó 507 documentos en 3 años. Estamos hablando, en síntesis, de unos 14 documentos por mes. Muchísimos más. Acá tendría más posibilidades. Ahora, ¿qué pasa? Mi artículo habla de varias cosas, ¿sí? Mi tesis, porque habla de geolocalización, de redes sociales, de nuevas tecnologías, de patrones de búsquedas. Entonces, ¿qué pasa? Está hablando de distintas cosas. No habla solo de marketing. Yo quiero publicar en una revista multidisciplinaria que hable también de tecnología. ¿Sí? Marketing y tecnología. Eso donde lo veo aquí a la derecha. ¿Sí? Entonces veo que esta revista habla solo de marketing. Es la que más chances tiene de publicarme, ¿sí? Pero es especializada. Voy a ir a esta otra, el Journal of Purchasing and Supply Management. Habla de marketing y habla de estrategia y management. No habla tanto de tecnología. Es la que menos documentos indexa, así que es la que primero voy a descartar. Pero voy a ver esta, Electronic Markets. Habla de economía y econométrica, bueno, de negocios internacionales, de marketing, pero habla de management de la tecnología y la innovación y de ciencias aplicadas de la computación. 2 áreas que a mí me interesa empezar a publicar también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Luego de hacer este análisis, ¿sí? Luego de ver que tiene Sitescore, que no tiene problemas en su indexación, la cantidad de documentos que publica y las áreas de cobertura, ¿sí? Los percentiles que cubre, yo estaría inclinado a publicar en esta revista. ¿Por qué? Porque fíjense que cubre 5 áreas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo estaría publicando en una sola revista, llegándole a 5 públicos diferentes. Vamos a ir a la presentación, ya estamos terminando, y ahora vamos a pasar a las preguntas. Dijimos, ¿para qué me sirve Scopus? Para iniciar una investigación con información de más de 5.000 editoriales. ¿Para qué me conviene crear una cuenta de usuario? Para poder armar alertas, guardar búsquedas y optimizar resultados. Vimos lo que pasa con Mendeley, por ejemplo. Lo ideal sería registrarme en Scopus, SenseDirect y Mendeley con el mismo correo. ¿Cómo encontrar un referente sobre un tema? A través del perfil de autor, que es lo que vimos con Yehuda Schoenfeld. ¿Y qué variables tener en cuenta? Nosotros vimos 4, nada más. Vimos H-index, cantidad de publicaciones indexadas, cantidad de citas, y muy importante, periodo de la publicación. Y vimos también cómo encontrar una revista para publicar o suscribir a través del Compare Journals. Es eso que vimos recién. ¿Y qué variables tener en cuenta a la hora de buscar una publicación? Sitescore, cantidad de citas recibidas, cantidad de artículos publicados y años de indexación. ¿Sí? De vuelta,
año en que la revista no esté indexada, año en que esos documentos no van a aparecer en Scopus. Los invitamos a Instagram, en nuestro perfil en @laselsevier. Ahí van a encontrar tutoriales sobre Scopus, sobre Sans Direct y también sobre Mendeley. Aquí les dejo mi correo, que ahora se los voy a pasar, por cualquier consulta. Vamos a parar y vamos a pasar a las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver. Gaby, yo respondí algunas, pero fíjate que había algunas que eran bastante complejas, que eran Bien, para la parte de avanzado, y hay bien, otras que, bueno, fíjate vos. perfecto. La capacitación de Mendeley ya se dictó, no Albertina, se va a estar dictando, no sé si la semana que viene o la otra, estate atento a las comunicaciones de Eduardo y del CISBI. Estimado Gabriel, ¿hay otra forma de buscar dentro de la plataforma? Sí, en Scopus y en Science Direct se puede buscar en cualquier idioma. Como vimos, en Scopus conviene buscar en inglés y después hacer filtro de idioma. En Science Direct se puede buscar en cualquier idioma. ¿Sí? El tema, ¿cuál es? Va a variar, por supuesto, la cantidad de resultados. ¿Sí? En inglés es el idioma en el cual mayor cantidad de documentos vamos a obtener. Vamos a buscar en español y vamos a ver que hay menos información, pero siempre va a ser revisada por pares. Criterios de Access Type, Fabiana. Necesito que me des más información, por favor. ¿De qué estamos hablando en ese momento? Las descargas, si estás suscripto, sí, ustedes tienen acceso, Silvia, a todo esto, gracias a una inversión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acceden a través de la biblioteca electrónica del MinSit y tienen acceso a la Freedom Collection, más de 2.300 títulos para descargar, no solo de Science Direct, no solo de Elsevier, tienen acceso a un montón de otras editoriales. Para las publicaciones que no están en Open, ¿cómo se suscribe? Tienen un costo. Marta, de nuevo, ustedes tienen acceso no solamente a lo que es Open Access, ¿sí? Sino también a lo que están suscriptos. Hay fondos de subsidio para publicar en Open Access en los journals de Elsevier. Eso es más una pregunta para el ministro, Gabriel, perdóname, no, o para la universidad, hay que ver cuál es el criterio de la universidad, ¿sí? A ver, tengamos en cuenta siempre que no se paga para publicar, se paga por el tipo de acceso, ¿sí? O sea, nadie va con un documento y dice, ¿cuánto me sale publicar esto? No. El documento se submite a análisis, ¿sí? Entonces, la editorial dice, bueno, en este caso, Gabriel. Gabriel, sí, vamos a publicar el documento. ¿Cómo lo querés publicar? Open Access por suscripción, ¿sí? Entonces, hay revistas, por ejemplo, del Elsevier que publican Open Access de manera gratuita, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo va a querer publicar ahí. Entonces, por ahí tenemos un tiempo de espera mucho mayor. Entonces, hay que poner muchos factores a consideración a la hora de elegir una publicación. ¿Las publicaciones en Sans Direct todas incluyen información de los autores como recién se vio? Sí. ¿Necesitan tener el dibujo de la persona? Sí, Liliana. El dibujito de la persona lo que va a hacer es identificar el líder, ¿sí? Más adelante, en otras charlas más específicas, hoy era simplemente para presentarles Scopus y Sans Direct, vemos cómo los podemos contactar y que Scopus también brinda la misma posibilidad de contactar a los autores. Marcelo, no entendí mucho en qué consisten las híbridas. Bien, las publicaciones híbridas tienen artículos en formato o en acceso Open Access o en acceso por suscripción, ¿sí? Entonces, ¿se puede ver todo el artículo? Sí. Si es de Open Access, sí. Si es un artículo de suscripción, van a tener acceso a el título, el abstract y las palabras claves. Science busca en revistas o uno envía artículos ahí. Marta, a ver, Science Direct publica revistas, ¿sí? Si yo quiero publicar en una revista específica, en otras charlas vamos a ver cómo funciona el Journal Finder, ¿sí? En donde yo busco las revistas a las cuales me interesaría publicar. Si se está logueado en Science Direct, ¿se puede descargar publicaciones de otras editoriales? No, estamos logueados solamente en Science Direct. ¿Van a tratar temas relacionados a la indexación en Scopus? Sí, Mercedes, en otra charla.
Tenía un usuario en Scopus, no tengo acceso a nada que no sea el Author Preview. ¿Hay alguna forma de tener acceso más completo? Sí, Silvia, hay accesos o vía o por VPN o por correo institucional. Ahí está, gracias Laura, exactamente. Mm, mm. ¿Cómo eliminan las autocitas del H-index? Norma, eso lo vemos en la charla de Scopus, se pueden quitar. Albertina, ¿qué número de H-index es bueno? Siempre hacen esa pregunta, no falla. Depende de la cantidad de autores que haya en el área, ¿sí? Un autor puede ser un referente y puede ser la persona que más haya indexado, tiene un H-index de 5, ¿sí? Si nadie más publicó sobre ese tema. Gracias, Eduardo, por el acceso remoto. H-index no computa autocitas, sí. Y no está mal computar autocitas, Nora. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una serie de artículos sobre el mismo tema? ¿Sí? Entonces, voy a publicar 10 artículos. Entonces, ¿qué pasa? En el primer artículo no me voy a estar citando, pero por ahí en los artículos 8, 9 y 10 sí me voy a estar citando. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo referencias a otros artículos que ya escribí. ¿Se podrá acceder a la clase grabada? Sí, Clara, Eduardo va a estar, exactamente, ahí va a estar informando. Para elegir la mejor revista, tenés cómo filtrar entre las revistas que están indexadas en SSCI. No sé qué es SSCI, Agustina. Por ahí lo conozco con otro, decime qué sería. Para indexar en Scopus, los artículos deben estar escritos en inglés o con tal... Bien, Norberto, en realidad los artículos en Scopus se publican en revistas y después se indexa la revista. Yo no mando un artículo a Scopus para ser publicado, ¿sí? Yo lo mando a una revista y esa revista después tiene que estar en Scopus. El artículo puede estar escrito en cualquier idioma, ¿sí? Pero título, abstract y palabras claves sí tienen que estar en inglés. La cantidad de publicaciones en Scopus pueden sonar sensacionales, pero no dicen mucho si no se las compara con otros índices. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué sucede con las publicaciones no indexadas en Scopus? ¿Cómo puedo saber lo que Scopus no cubre? Hernán, excelentes preguntas las tres. Primero, la cantidad de publicaciones en Scopus pueden sonar sensacionales, pero no dicen mucho. Bien, ¿qué pasa? Scopus es la base más grande que hay, ¿sí? No hay otra base que indexe tantas publicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Al publicar más de 38.000 publicaciones, va a haber muchas que queden sin cubrir. ¿El tema cuál es? Son publicaciones quizás o muy pequeñas o que no tienen impacto, ¿sí? O que ni se molestaron en estar en Scopus. ¿Por qué? Porque no cumplen con algunos criterios. Sinceramente, cada vez más publicaciones quieren estar indexadas en Scopus por todo lo que eso representa, ¿sí? Además, de vuelta, a ver, yo no soy muy futbolero, pero el tema de los goles siempre ayuda. ¿Quién es el mejor jugador? ¿El que mete más goles? Entonces, ¿qué hago? Le cuento los goles de visitante, de local, los goles con la selección. Entonces acá Scopus está contando la mayor cantidad de goles. Va a haber goles que no se van a estar contando, pero nos va a dar un buen panorama. ¿Qué sucede con las publicaciones no indexadas en Scopus? No sabría decirte, eso es un tema de cada uno. ¿Sí? Va a haber muchas publicaciones que no están indexadas, pero bueno. ¿Cómo puedo saber lo que Scopus no cubre? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo saber lo que no sabemos? Bueno, nosotros sabemos lo que Scopus cubre y después de ahí nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones. Gracias, Oscar, por la risa. Nuestros mails ya están registrados para que nos lleguen futuras Lo capacitaciones. averiguaremos y en una próxima sesión trataremos de responderlo. Esa es respuesta de profe. Gracias. Exacto. Ya quedan registrados para que nos lleguen futuras capacitaciones, pregunta Vanessa. Bueno, ahí en Sysbee se pueden ir informando. Por favor, métanse en el Facebook, en el Instagram. Claro, Gaby, después les vamos a pasar esos datos y aparte que se acuerden que vienen las próximas, si querés anunciarlas. Exacto. Ahora vamos a estar pasando el calendario. El lugar de trabajo debe ser en inglés para que no bifurquen los autores en Scopus. María, el lugar de trabajo debe ser... No entendería la pregunta. A ver, uno puede publicar en el idioma que quiera, en Scopus, y elegir la revista que uno quiera. Nosotros vimos hoy muy someramente de qué manera elegir una revista. Como bien decía Eduardo, a ver si no me equivoco, la próxima charla Es el es martes sobre Mendeley, 16. la del 16.
El 23 tenemos Scopus para investigadores, ¿sí? Esa sí va a ser más intensa sobre investigadores. Y después vamos a tener Mendeley avanzado, el 30, ¿sí? Entonces les recomiendo que por ahí el 23 se estén conectando para la charla sobre Scopus para investigadores. Las híbridas ya lo respondimos. Recibo usualmente mes que me piden publicar en China pagando el artículo. ¿Esto es un negocio, Alejandro? Sí, es un negocio. No se paga por publicar, ¿sí? Esos son los que se llaman, y Eduardo corregime, las editoriales predadoras, ¿verdad? Sí. Que son las que se aprovechan de autores nobles para ir generando contenido. Muy pocas tienen editores responsables, no tienen revisión por pares. Bueno, no es la mejor forma de iniciar. Y tener precaución de revisar de qué editorial es. Por lo general vienen escritas en un inglés chatarra Exacto. o en un español también chatarra que dicen, usted ya publicó tal artículo que está en algún acceso abierto, por ejemplo, no lo quiere publicar con nosotros. Puede ser, ahí en español también, ¿eh? Uh-huh. Que si tu artículo ya está publicado, ¿para qué lo vas a republicar con una editorial que no es, digamos, Exacto. a primera vista no parece ser muy serio? Siempre tener precaución de investigar y cotejar con otros colegas este tipo de ofertas. Como decía el refrán, tanta amabilidad me conmueve. Exacto. Cuando la limosna es grande. Mailén pregunta si entregamos certificados. No por el momento, vamos a empezar a entregar certificados, Mailén. Estamos hablando con Eduardo y el equipo de CISBI para generar esos certificados. Social Science Citation Index. Ah, mira, esto es lo que estaba preguntando. Mira. Los estudiantes avanzados corrigen al profe. Gracias, Agostina. No lo he escuchado, ahora cada vez que lo vea me acordaré de ti. En Scopus, no, aparecen en Science Direct, en Scopus aparecen SNP y Simago, porque utilizan información de Scopus, ¿sí? En la charla sobre Scopus para investigadores vamos a verlo más en profundidad, ¿sí? Social Science Citation Index puede tomar información de Scopus, sí, puede tomar información de otras bases, pero no estaría relacionado con Scopus. ¿Cómo ingresar a Scopus por medio del MinSIT? A través de la biblioteca electrónica Celeste se pueden hacer las búsquedas. Excelente explicación, muchas gracias. De nada, de nada. ¿Qué ventajas tiene Scopus sobre Summon? O tal vez al revés. Hernán, es que me tira las preguntas picantes, ¿eh? Yo no puedo hablar de Summon, yo te puedo hablar de Scopus. Yo les voy a presentar Scopus, les puedo dar las características que tiene y después cada uno asumirá si le sirve o no, si le gusta o no. ¿Sí? Yo asumo que la gente de Summon no habla de Scopus, yo no hablo de Summon, yo hablo de Scopus. ¿Sí? Les presento las plataformas para que cada uno elija. ¿Hay una forma de revisar plagio dentro del artículo indexado de la base del Segre o Scopus? Nada de lo que está en Scopus o en Science Direct es plagiado, Romina. De ahí viene la importancia de la revisión por pares. ¿Sí? Nunca vamos a encontrar un documento plagiado. Hay un listado de esas editoriales. En Scopus sí, y en Science Direct es todo de Elsevier, sí, es la única editorial. En Scopus sí, lo vamos a ver en la charla para investigadores. ¿Hay que volver a registrarse para las próximas charlas? Sí. Vamos a pasar el calendario. Vamos a poner 16 de junio, Mendeley, 23 de junio, Scopus. Estimado, Sí. interrumpo, ahí les paso por chat las direcciones del CISBI, Perfecto. el mail, el Twitter y el Facebook. Y ahí pueden consultar sin necesidad de registrarse ni nada, de seguir simplemente la página de Facebook, Twitter. Ahí por las redes sociales vamos publicando todo. Exacto, gracias. Listado de las editoriales, sí, Marta, eso lo vamos a ver en la sesión de Scopus. Qué bueno que a futuro generen certificados. Sí, lo vamos a estar haciendo, Vanessa. Muchas gracias, Adel, dilucidaste mucho. Bueno, muchas gracias, Fabiana. La idea es esa, es que conozcan las plataformas y que después ustedes elijan con qué plataforma trabajar, ¿sí? Que las conozcan y que sepan lo que pueden hacer con cada una.
Bueno, wow, ya terminamos. Eduardo, te dejo para las palabras finales. Sí, bueno, gracias a todos por participar en este webinar, donde hemos logrado casi cumplir con el tiempo, solo nos pasamos 9 minutos, porque a veces uno se cansa. Vivimos en una época de Zoom, ITIS, 24/7, y bueno, las capacitaciones aparte exigen más de nuestra atención. Esperamos que les haya servido. Gracias al carisma de Gabriel, creo que tuvimos una excelente presentación y bueno, los invitamos a que sigan participando en estas capacitaciones. Esperamos que les sirvan y cualquier duda nos escriben a los mails que les indicamos por el chat. Ahí pueden consultarnos y por cualquier duda que tengan. Así que los invitamos por lo menos para el próximo martes a la misma hora, el mismo día, por el mismo Vaticanal. Exactamente, gracias Eduardo. Vamos a estar respondiendo preguntas. También importante que sigan al CISBI en las redes sociales para estar al tanto no solamente de las charlas del Sevier, sino también de las otras actividades que están realizando. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Laura por Síganos por tanto, el CISBI canal. por el CISBI canal. Gracias Laura, Claudia y el equipo del CISBI que nos ayuda Exacto. desde bambalinas. Exacto. Ahí también tienen en el chat las direcciones para ver dónde va a estar subido todo este material. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Laura, gracias Claudia, Gracias. gracias a todos los que hicieron sus preguntas, gracias por participar, nos estamos viendo la semana que viene con Mendeley. Que tengan buena jornada. Adiós.